Metafísica de Aristóteles. Libro 1. Parte 2. Puesto que andamos a la búsqueda de esta ciencia, habrá de investigarse acerca de qué causas y qué principios es en sí la sabiduría. Si se toman en consideración las ideas que tenemos acerca del sabio, es posible que a partir de ellas se aclare mayormente esto. En primer lugar, solemos opinar que el sabio sabe todas las cosas en la medida de lo posible, sin tener, desde luego, ciencia de cada una de ellas en particular. Además, consideramos sabio a aquel que es capaz de tener conocimiento de las cosas difíciles, las que no son fáciles de conocer para el hombre. En efecto, el conocimiento sensible es común a todos y, por tanto, es fácil y nada tiene de sabiduría. Además, respecto de todas las ciencias, que es más sabio el que es más exacto en el conocimiento de las causas y más capaz de enseñarlas, y que, de las ciencias, aquella que se escoge por sí misma y por amor al conocimiento es sabiduría en mayor grado que la que se escoge por sus efectos, y que la más dominante es sabiduría en mayor grado que la subordinada, que, desde luego, no corresponde al sabio recibir órdenes sino darlas, ni obedecer a otro, sino a él, quien es menos sabio. Tantas y tales son las ideas que tenemos acerca de la sabiduría y de los sabios. Pues bien, de ellas, el saberlo todo ha de darse necesariamente en quien posee en grado sumo la ciencia universal. Este, en efecto, conoce en cierto modo todas las cosas. Y, sin duda, lo universal en grado sumo es también lo más difícil de conocer para los hombres, pues se encuentra máximamente alejado de las sensaciones. Por otra parte, las más exactas de las ciencias son las que versan mayormente sobre los primeros principios. En efecto, las que parten de menos principios son más exactas que las denominadas adicionadoras, por ejemplo, la aritmética que la geometría. Pero además, es capaz de enseñar aquella que estudia las causas, pues los que enseñan son los que muestran las causas en cada caso. Y, por otra parte, el saber y el conocer sin otro fin que ellos mismos se dan en grado sumo en la ciencia de lo cognoscible en grado sumo. En efecto, quien escoge el saber por el saber, escogerá, en grado sumo, la que es ciencia en grado sumo, y esta no es otra que la de lo cognoscible en grado sumo. Ahora bien, cognoscibles en grado sumo son los primeros principios y las causas, pues por estos, y a partir de estos, se conoce lo demás, pero no ellos por medio de lo que está debajo de ellos. Más dominante de las ciencias y más dominante que la subordinada es la que conoce aquello para lo cual ha de hacerse cada cosa en particular, esto es, el bien de cada cosa en particular y, en general, el bien supremo de la naturaleza en su totalidad. Así pues, por todo lo dicho, el nombre en cuestión corresponde a la misma ciencia. Esta, en efecto, ha de estudiar los primeros principios y causas, y, desde luego, el bien y aquello para lo cual son una de las causas. Que no es una ciencia productiva resulta evidente ya desde los primeros que filosofaron. En efecto, los hombres, ahora y desde el principio, comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza y después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna y las del sol y los astros, y ante el origen del todo. Ahora bien, el que se siente perplejo y maravillado reconoce que no sabe. De ahí que el amante del mito sea, a su modo, amante de la sabiduría. Y es que el mito se compone de maravillas. Así pues, si filosofaron por huir de la ignorancia, es obvio que perseguían el saber por afán de conocimiento y no por utilidad alguna. Por otra parte, así lo atestigua el modo en que sucedió, y es que un conocimiento tal comenzó a buscarse cuando ya existían todos los conocimientos necesarios, y también los relativos al placer y al pasarlo bien. Es obvio, pues, que no la buscaban por ninguna otra utilidad, sino que, al igual que un hombre libre es, decimos, aquel cuyo fin es él mismo y no otro, así también consideramos que esta es la única ciencia libre. Solamente ella es, en efecto, su propio fin.
Por ello cabría considerar con razón que el poseerla no es algo propio del hombre, ya que la naturaleza humana es esclava en muchos aspectos, de modo que, según dice Simónides, solo un Dios tendría tal privilegio, si bien sería indigno de un hombre no buscar la ciencia que por sí mismo le corresponde. Ahora bien, si los poetas tuvieran razón y la divinidad fuera de natural envidiosa, lo lógico sería que su envidia tuviera lugar en este caso más que en ningún otro y que todos los que en ella descuellan fueran unos desgraciados. Pero ni la divinidad puede ser envidiosa, sino que, como dice el refrán, los poetas dicen muchas mentiras, ni cabe considerar a ninguna otra ciencia más digna de estima que ésta. Es, en efecto, la más divina y la más digna de estima, y lo es ella sola, doblemente. En efecto, la divina entre las ciencias es o bien aquella que poseyera la divinidad en grado sumo, o bien aquella que versara sobre lo divino. Pues bien, solamente en ella concurren ambas características. Todos, en efecto, opinan que Dios es causa y principio, y tal ciencia la posee Dios, o sólo Él, o Él en grado sumo. Y, ciertamente, todas las demás ciencias serán más necesarias que ella, pero ninguna es mejor. La posesión de esta ciencia ha de cambiarnos, en cierto sentido, a la actitud contraria, de la que corresponde, al estado inicial de las investigaciones, y es que, como decíamos, todos comienzan maravillándose de que las cosas sucedan como suceden. Así ocurre, por ejemplo, en relación con los autómatas de los teatros de marionetas. Eso les pasa a los que no han visto la causa, o en relación con las revoluciones del Sol, o con la inconmensurabilidad de la diagonal. A todos, en efecto, maravilla. A los que no han visto la causa, que algo no pueda medirse ni con la más pequeña de las medidas. Es preciso, sin embargo, que se imponga la actitud contraria y que es la mejor, según el refrán, como ocurre incluso en estos casos, una vez que se ha aprendido. Nada, desde luego, maravillaría tanto a un geómetra como que la diagonal resultara conmensurable. Queda dicho, pues, cuál es la naturaleza de la ciencia en cuya búsqueda andamos y cuál es el objetivo que ha de alcanzar la búsqueda y el proceso de investigación en su conjunto.